Un circuito eléctrico es básicamente un camino cerrado por donde circulan los electrones. Está formado por elementos como una fuente de energía, cables, conductores y dispositivos que consumen electricidad. Por ejemplo, focos, motores o electrodomésticos. Lo interesante es que este flujo de electricidad solo puede existir cuando el circuito está bien conectado y permite el paso continuo de corriente. Prácticamente toda la tecnología que usamos día a día depende de ellos, desde la iluminación de nuestras casas hasta los teléfonos celulares, computadores y electrodomésticos. Asimismo, los sistemas de comunicación, hospitales, la industria y el transporte utilizan circuitos para funcionar. Sin ellos, la vida moderna simplemente no sería posible. Entender qué es un circuito eléctrico nos ayuda a comprender la base de toda la tecnología que nos rodea. Las leyes de Kirchhoff, usadas para analizar el comportamiento de la corriente y el voltaje dentro de cualquier circuito, sin importar lo complejo que sea. La primera ley de corriente de Kirchhoff dice que en un nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Y la segunda es la ley del voltaje de Kirchhoff, que explica que la suma de todas las diferencias de potencial en una malla cerrada siempre es cero. Sus aplicaciones. La primera en el diseño de instalaciones eléctricas, por ejemplo, cuando se necesita saber cuánta corriente circula por cada parte del sistema. Se aplican estas leyes para evitar sobrecargas y fallas. La segunda aplicación es en el análisis de placas electrónicas como las de celulares o computadoras. Los ingenieros usan las leyes de Kirchhoff para calcular los voltajes y corrientes exactos en cada componente y asegurar que el dispositivo funcione correctamente. Las fuentes de alta tensión son dispositivos capaces de suministrar voltajes muy elevados, mucho mayores que los que se usan de manera convencional en aparatos domésticos. Estamos hablando de fuentes que pueden entregar desde cientos hasta miles de volts. Su función principal es proporcionar una energía necesaria para equipos especializados que requieren voltajes altos para operar. Estas fuentes se utilizan en gran variedad de aplicaciones, en equipos médicos con los rayos X, donde se necesitan miles de voltajes para generar las imágenes. También se usan en laboratorios, en procesos industriales como la electrostática y en dispositivos como los transformadores o máquinas de soldar. En resumen, su función es alimentar sistemas que necesitan una diferencia potencial muy grande para funcionar correctamente. Existen varios métodos que permiten analizar circuitos eléctricos para determinar cómo se comportan sus corrientes, voltajes y potenciales. Entre los principales está el método de mallas, que se basa en la ley de voltajes de Kirchhoff y se aplica para circuitos planos, y el método de nodos, que utiliza la ley de corrientes de Kirchhoff para calcular el voltaje en cada punto estratégico del circuito. También el método de superposición, que se usa cuando hay varias fuentes funcionando al mismo tiempo. Este método analiza el circuito fuente por fuente y luego suma los efectos. El método de Tevin y Norton simplifica un circuito complejo en un equivalente más sencillo. Estos métodos son fundamentales para ingenieros y técnicos porque facilitan entender y resolver problemas eléctricos con precisión. El motor es un componente que tiene la capacidad de almacenar energía en forma de carga eléctrica. Sus aplicaciones son muy variadas. Una de las más comunes es en los filtros de corriente, donde ayudan a eliminar ruidos o fluctuaciones no deseadas, proporcionando una señal eléctrica más estable. Por eso los encontramos en la mayoría de los aparatos electrónicos. Otra aplicación importante es en los sistemas de arranque de motores, como lo que usan refrigeradores o aires acondicionados. El capacitor les da un impulso extra de energía para que puedan comenzar a girar. También se usan en fuentes de alimentación, en temporizadores, en flashes de cámaras fotográficas, en radios, computadoras y prácticamente en cualquier dispositivo electrónico. En pocas palabras, los capacitores permiten estabilizar, almacenar y liberar energía en el momento justo.